Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra mucho ver y saludarles a todos ustedes en este día martes 24 de octubre 2023. Gracias damos a Dios por este privilegio. Eh, la verdad que acercarnos a lo que es el tema de la sabiduría de Israel, de su poesía, es un elemento sumamente gratificante, aleccionador, desafiante, este, maravilloso, ¿verdad? Y me parece que hablar de estos libros nos ayuda a entender, pues yo lo digo así como la gran variedad de sentimientos que existen en el ser humano producto de la divinidad que hay en nosotros, cuando Dios sopló aliento de vida, nos colocó en este aspecto de emociones, ¿no? De sensaciones. Eh, el llorar, el reír, este, el amar, el perdonar, son aspectos propios de la divinidad, pero también los aspectos propios de la caída se traducen en estos sentimientos que hemos albergado, como el odio, como el rencor, como la amargura, como la mentira, como la ambición, etcétera. Así que toda esta conflagración de emociones se unen para darle sentido a lo que somos como personas, ¿verdad? Personas que sufren, que lloran, que ríen, que aman, que odian, que, que sienten a veces se sienten fuertes como Superman o tan débiles como cualquier persona carente de fe. En fin, estamos llenos de estas emociones. Bueno, eh, hoy solamente vamos a tener esta clase que quiero hacer un breve panorama de lo que significa la poesía en la literatura de Israel. Cómo la poesía es algo fundamental que a veces nosotros en un mundo tan tecnificado y tan occidental como el que nos movemos, pues los aspectos poéticos son muy distantes, son muy ajenos de nosotros, ¿verdad? El poema, como género literario, parece ser que solamente despierte en nosotros al momento del enamoramiento, cuando estamos de novios, y ahí nos surge, ¿viste? Hay un dicho que dice de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Y bueno, ahí nos nace un poco lo poeta, ¿viste? Y empezamos a escribir cartitas de amor, y empezamos a escribir versitos de amor, etcétera, etcétera. Pero bueno, una vez concluida esa etapa y llevado al altar al chico o a la chica, bueno, termina esa parte. Y nos volvemos a meter en un mundo tan racional, tan intelectual, tan frío, tan distante, que pasamos por alto los elementos significativos que tiene que ver la poesía como género literario que nos permite expresar nuestras más variadas y profundas emociones. Y entonces, ¿no? Eh, los grandes literatos, las grandes obras de literatura en forma de poema, de verso, donde se canta el amor, donde se exalta la belleza de la mujer, donde se brinda un panorama, ¿no es cierto?, como catalizador de emociones, de sensaciones, no solamente afectivas, de amor, no solamente espirituales en conexión con Dios, sino también sexuales, ¿no? También sensitivas, también estas hormonas que tenemos, hombres y mujeres, que nos llevan al clima, al éxtasis, todas estas cosas, ¿no es cierto?, que pueden traducirse en palabras, que se pueden decir en palabras, ¿no es cierto?, que se transmiten en estructuras literarias, en prosa, en rima. Bueno, la verdad es que es maravilloso poder um, eh, encarar la vida, ¿no es cierto?, desde la poesía, desde la poesía. Insisto,
género por excelencia que nos permite catalizar nuestras más profundas, hermosas y misteriosas emociones en palabras. Ahora, este fenómeno que es propio del ser humano no está ajeno en el texto sagrado. Realmente el texto sagrado está más lleno de poesía que de lo que nosotros podríamos imaginar, solo que no lo vemos por algunas razones. La primera, porque la más común es que nosotros fuimos creados con Reina Valera en 1960 y entonces Reina Valera no discrimina los aspectos poéticos del texto sagrado, no los discrimina. Es decir, por ejemplo, el libro de Lamentaciones no vemos que es un poema en acróstico de las letras del alefato hebreo. Lo leemos como un capítulo normal, como una estructura formalizada, ¿no? Entonces, nunca hemos caído en cuenta que los oráculos de los profetas están en género poético. Nunca. Y de ahí las grandes confusiones que tenemos de ver el texto profético de manera literal. El sol calentará 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces yo escuchaba predicaciones de que, ojo, el sol va a calentar mucho y nos vamos a quemar todos y vamos a estar todos achicharrados y todos se va a consumir, porque la Biblia dice que el sol calentará 7 veces más de lo acostumbrado. Es poema, es poesía. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, ¿no? Esas grandes explicaciones que nos dan de el día perdido, ¿no? Leí por ahí no sé, no sé ni qué era, si era serio o no, pero bueno, en internet, el día perdido de lo que cuenta el libro de Josué cuando el sol se detuvo, ¿no? Entonces empiezan a hacer todo un montón de cosas y dicen, bueno, el día se detuvo porque Josué dijo, detente luna en Aquilón y sol en Maclón, algo así, en Aquilón, la verdad que no recuerdo los lugares, y el sol y la luna se detuvieron, ¿no? Y entonces nosotros vemos ese pasaje de manera literal. Incluso, si ustedes se van al libro de Josué, ¿verdad? Que es donde aparece ese texto, decimos, bueno, el sol se detuvo. Bueno, ahí tenemos un sinfín de problemas. ¿Quién gira alrededor de quién? ¿El sol de la tierra, el tierra del sol? ¿Quién se detuvo, la tierra o el sol? Bueno, según el texto bíblico que aparece en el libro de Josué, en el capítulo eh, es el capítulo 10 del libro de Josué, nosotros encontramos una narración que tiene que ver con la derrota de los amorreos, ¿no? Y entonces el versículo 12 dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Ahora, no sé cómo lo ven ustedes en su Biblia, pero aquí en mi Biblia hay una forma diferente en que está escrito. Hay una sangría. No sé si en sus Biblias aparece la sangría, ¿no? Entonces, la sangría nos dice algo. ¿Por qué la sangría está allí? Entonces, la sangría dice, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Ahora, todo este texto está en sangría, está separado de la alineación del texto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues porque es poesía. El autor está tomando elementos poéticos para demostrar el señorío de Dios que le da la victoria a Israel encima de los amorreos. Alguien me dirá, bueno, Abraham, entonces vos estás diciendo que el sol no se paró, ni la luna se detuvo. A ver, si lo vemos de forma literalista, entonces tendríamos que conceder razón de que el que gira alrededor de la Tierra es el Sol. Y deberíamos conceder razón que también la Luna, ¿no es cierto? La Tierra gira alrededor de la Luna. Y por lo que sabemos ahora, pues no es así. No es así. Quien tuvo que haberse detenido es la Tierra.
no el sol. Es un género poético. Entonces, si nosotros no logramos discriminar lo que es canción, poema, alegoría, simbolismos, etcétera, etcétera, pues caeremos siempre en el error de hacer malas interpretaciones del texto sagrado. Ahora, hablemos de la poesía, que eso es lo más importante. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en algunas ideas que quiero compartir con ustedes. Y, un segundo, que tiene que ver con la incursión de la poesía en el texto sagrado. Y ahí va. Muy bien. Bueno, ahí ya lo están viendo. Bueno, hablar de poesía, entonces, decimos que es una experiencia sensorial, es una experiencia sensitiva, emocional. ¿Quién no se ha conmovido ante una poesía de amor, no? Si él me besara con los besos de su boca. O sea, habría que tener eh, agua en las venas para no conmoverse o para no sentir algo con esa expresión, ¿no? Si él me besara, si mi amado me besara con los besos de su boca. O sea, toda mujer sentiría emoción al escuchar eso, ¿no? He aquí que tú eres hermosa, amada mía. Tus ojos son como dos palomas. O sea, sensitivo, despierta emociones, sentimientos, reacciones. Bueno, cuando hablamos de la poesía más antigua de Israel, tenemos que decir que en numerosas literaturas nacionales, que suceden en todas las culturas, las primeras obras son frecuentemente poéticas. Y los ejemplos más claros de la literatura antigua, de la cual podríamos estar homologando al texto sagrado, ocurre en el caso de la cultura griega, con una de las obras más importantes que tiene esta cultura, como es la Ilíada y la Odisea, y en España, como es el Cantar del Mío Cid, que seguramente alguien lo pudo haber leído en la escuela. Esto nos da a nosotros a entender que el género poético no es un género propio de Israel, lo mismo que sucede con la sabiduría, no es propia de Israel. Es un conjunto de intercambio de este género literario que, insisto, se usa para transmitir cosas diversas, sensaciones diversos, ¿no? Si nos vamos al texto bíblico, algunas composiciones en términos poéticos son muy breves y lo que tenemos, el primero de ellos que está registrado en el texto bíblico es el Cántico de Guerra y de la Venganza de Lamec. ¿Alguien quiere leer, por favor? Génesis 4, 23, 24. Este es el primer cántico, diríamos, que esboza, ¿no es cierto?, una forma de decir algo, de compartir algo, a partir de una canción, un poema, ¿no? Un poema que dice mucho, ¿verdad? Génesis 4, 23 al 24, y volvemos a encontrar la sangría en el texto. Y dice así, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que a un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Gracias. Muy bien. Esta canción, este poema,
hecho canción, diríamos, nos refleja muchas cosas, ¿no? No voy a explicar todo el contexto del canto de Lamec, pero sí quiero decir, ¿no es cierto?, que aquí encontramos dos grandes verdades descritas en poema. Primero tenemos la poligamia, ¿no? La poligamia ya representada por las dos mujeres que tiene Lamec, ¿no? Entonces, la poligamia es consecuencia del pecado, donde un hombre en la antigüedad podía tener dos o más mujeres. En este caso, tenemos a dos mujeres llamadas Ada y Sila. Entonces, la instauración como consecuencia de este personaje siniestro, diríamos, o malo, o vengativo, como es Lamec, está estableciendo el sistema de la poligamia, ¿no? Hoy le llamarían aquí el poliamor, ¿no? Y lo segundo que estamos viendo es que la familia representada por un esposo y por dos esposas, es decir, es una familia disfuncional en nuestros términos occidentales, es una familia donde se instaura por primera vez la violencia intrafamiliar. ¿Ah? La violencia intrafamiliar. Si ustedes son cuidadosos de cómo lo narra el texto, ustedes verán que este cántico de Lamec se refiere a sus dos mujeres y les dice, Ada y Sila, cuidadito con que se quieran pasar de listas conmigo, cuidadito con que quieran subírseme a las barbas, cuidadito con que empiecen a que sus derechos como mujeres y demás, porque Lamec mató a un hombre y a un joven lo ha asesinado. ¿Verdad? Así que si 7 veces es vengado Caín, Lamec será 70 veces 7 vengado. Es decir, estamos viendo la opresión patriarcal ya desde este momento y de un ejercicio de violencia intrafamiliar. Imagínense, ¿ustedes creen que Ada y Sila se pudieron poner complicadas con Lamec, con su esposo? Pues no, con semejante amenaza, pues nadie, ¿no? Entonces, esta poesía, esta verdad revelada en un canto poético, nos revela básicamente estas dos grandes enseñanzas, ¿no? Bueno, otro ejemplo lo tenemos con las súplicas que aparecen en el libro de Números, capítulo 10, versículos 35 y 36. Este género que aparece en los libros más antiguos, diríamos, o en la narrativa más antigua, nos habla acerca de que ahora hay ciertas súplicas, ciertas formas de expresión a Dios en un género de súplica, ¿no? Muy propio de la poesía, es una expresión, ¿no? La súplica. No sé si alguien lo tiene, Sí, lo leo. por favor. Cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, Señor, y que tus enemigos se dispersen, que huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando se detenía, Moisés decía, vuelve, Señor, vuelve a las legiones de Israel. Muy bien, gracias. Entonces vean cómo esta hermosa canción hecha súplica, es muy propia de la literatura de Israel y que leerla en estos términos te rompe el panorama. O sea, entiendo que muchos de nosotros no hemos sido enseñados a referirnos a la poesía del texto bíblico como poesía. ¿Se dieron cuenta? Siempre lo leemos como leemos todo, ¿no? O sea, nuestra entonación, nuestra actitud, nuestro ritmo que le damos a la lectura del texto sagrado es parejo. Lo mismo leemos este pasaje de Números 10, 35, 36 que Génesis 1:1, ¿no? Lo leemos de la misma forma y le damos la misma entonación. Pero si nosotros nos
olvidamos un poco de las formas tradicionales, esto cambia, ¿no? Porque cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, levántate, oh Jehová, levántate. ¿No? Hay una expresión, hay una angustia, hay emociones ahí adentro. Y sean dispersos tus enemigos, sean dispersos. Y huyan de tu presencia a los que te aborrecen. Vuelve, oh Jehová, vuelve a los millares y millares de Israel. ¿No? La entonación es diferente, debe entenderse como una forma, ¿no es cierto?, de darle vida al texto. Lo mismo sucede en el canto del pozo, más adelante, capítulo 21. Versículos 17 y 18. Si alguien quiere leerlo. Bueno, dice así. Entonces, cantó Israel este cántico, ¿no? Estamos hablando de una canción. No sé qué artista favorita les gusta a ustedes. Puede ser cristiano, puede ser pagano, ¿no? Pero estoy seguro que las canciones de su artista favorito o de la canción favorita, ustedes la cantan. A veces parecemos la Chimoltrufia. No sé si se acuerdan de este personaje. Cantamos re feo, pero le damos un sentimiento. Bueno, cuando dice el texto, entonces cantó Israel este cántico. Debemos imaginarnos la fuerza, la grandeza, el estremecimiento que tuvo que haber sentido Israel cuando cantaba. No sé si les ha pasado que cuando tenemos reuniones así multitudinarias, donde reunimos todas las iglesias y demás, y entonamos una canción, ¿cómo vibra eso y cómo se siente? Bueno, tiene que sentirse, tiene que vivirse, tiene que expresarse esta misma canción cuando dice, sube, oh pozo, a él cantad. Vean que está usando personificaciones. Dice, sube, oh pozo. El pozo no va a subir nunca, ¿no es cierto? El pozo no habla, el pozo es un pozo. Pero la poesía permite darse estos lujos, ¿no? De personificar los objetos para darle mayor fuerza. Sube, oh pozo, a él cantad. Pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Evidentemente no nos dice mucho a nosotros esto, pero a quien lo cantaba y por las circunstancias en las que está rodeado el capítulo 21, claro que a ellos les daba intención, ¿no? Sabían la intención de esto. Bueno, otro ejemplo que tenemos de composiciones breves tiene que ver la bendición que aparece en la boca de Isaac en el libro de Génesis. Esta es una bendición. Génesis 27, 27 al 29, dice, y Jacob se acercó y le besó y olió a Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo, es una bendición en forma poética. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y de abundancias de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Evidentemente, esta es una oración en forma de poesía que tiene sus propios simbolismos y su propio significado. Y un ejemplo más de esto son los trovadores de Hesbón, que aparecen en el capítulo 21 de Números, versículos 27 y 30. Dice, por tanto dicen los proverbistas, en otras traducciones dicen los trovadores.
Venid a Hesbón, edifíquense y repárense la ciudad del Seón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Segión, y consumió a Ar de Moab. Ay, señores, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos, pereció Hesbón hasta Dibón, y destruiremos hasta Nofa y Medeba. Insisto, a nosotros no nos hace sentido, pero estamos ante la presencia de las composiciones poéticas más antiguas, del cual Israel echaba mano y que usaba para poder transmitir verdades, situaciones, emociones y demás. Otras composiciones son más amplias, ¿verdad? El problema es datarlas, de saber cuál es más antigua que otra y decidir cuáles pertenecen a los tiempos más antiguos. Bueno, la solución no es fácil, ¿verdad? Y los autores difieren mucho en cuanto a qué canciones son más antiquísimas, ¿no? Bueno, por ejemplo, el ejemplo que tenemos es el capítulo 3 del profeta Habacuc, ¿verdad? El capítulo 3. Bueno, estos autores, estos teólogos, Albrecht y Brigg y otros de finales del siglo X, lo consideran a finales del siglo X antes de Cristo. Dicen que este capítulo fue compuesto a finales del siglo X o antes del X. Pero otros autores datan el capítulo 3 de Habacuc a finales del siglo IV. Es decir, que cuando nosotros nos encontramos con este capítulo 3 de Habacuc, que dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Bueno, esta oración, que es el capítulo 3, todo el capítulo 3, algunos eruditos bíblicos lo datan muy antiguo, un canto muy antiguo, ¿no? Una oración en forma de poema muy antigua, siglo X. Pero otros no, dicen, no es tan antiguo, sino que es en el siglo IV, ¿verdad? O sea, no es fácil datar qué tan antiguas pueden ser estas composiciones poéticas que aparecen en el texto sagrado. Quizá, según los eruditos, el caso en el que podemos hablar de unanimidad es el canto de Débora. Es un canto maravilloso. El canto de Débora, que aparece en el libro de los jueces, es un canto que se elabora, ¿verdad? Que es elaborado y que se pone en labios de Débora. Y este canto de Débora se hace para darle sentido a la narración del capítulo 4. Es decir, el capítulo 5 de Jueces, donde viene el canto de Débora, el capítulo 5 empieza diciendo: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoab, diciendo, ¿no? Y empieza una narración. No sé si esto, creo que lo platicábamos el día que vimos libros históricos, pero el canto de Débora es un canto muy antiguo, ¿verdad? Es muy antiguo, es uno de los cantos más antiguos que se han elaborado, ¿no? Y que, insisto, este canto de Débora es un canto elaborado que se pone en labios de Débora para darle sentido a la narración del capítulo 4, que tiene que ver con la derrota de Sísara, ¿no?
y que evidentemente es, al parecer, el más antiguo, que prácticamente todos los autores relacionan estrechamente con los sucesos que narra. Es decir, este es un poema que dataría de la época de los jueces, ¿no? Y que vuelvo a repetir, es un canto elaborado, ¿no? Que los autores del libro de jueces elaboran, escriben y lo ponen en boca de Débora como si ella lo hubiera cantado, pero es un canto elaborado. También hay un acuerdo bastante grande, no total, entre los comentaristas en considerar muy antiguos, no sabemos qué tanto, pero muy antiguos, las bendiciones que aparecen en el libro de Jacob, perdón, en el libro de Génesis, las bendiciones que pronuncia Jacob con sus hijos. Son muy lindas las bendiciones, ¿eh? Tal vez nosotros no las entenderíamos mucho a menos que pudiéramos ya conocer a mayor profundidad todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Pero si de verdad quieren tener un curso intensivo de poesía, vean las bendiciones de Jacob con sus hijos. Es el autor que describe estas bendiciones es maravilloso, ¿no? Maravilloso. Entonces se cree que son muy, muy antiguas estas bendiciones que se vinieron trayendo, puede ser en tradición oral, posiblemente escrito, no sabemos, y que llegó hasta el editor de, el libro de Génesis. Otro es el canto de Miriam, ¿verdad? Que aparece en el libro del Éxodo, un canto que se entona después de que el pueblo pasa por el Mar Rojo. También se cree que es muy antiguo ese poema y que se incrusta es para darle sentido al evento de Israel pasando por tierra seca. Otros más antiguos también se entienden que serían los oráculos de Balaam, ¿no? Recuerden ustedes, hermanos, que la Biblia se escribió mucho, el libro de Génesis se escribió mucho tiempo después, eso ya lo vimos en otras clases. Pero estos cantos, estas oraciones, estos poemas, parece ser que se escribieron en esas épocas, ¿verdad? Y que fueron llevándose, insisto, o en tradición oral o en posiblemente hay algunas frases o algo escrito, ¿no? Que después ya se armó bien, se pulió y se incrustó para darle sentido a las narraciones que se daban de esos personajes. Entonces tenemos los oráculos del profeta pagano Balaam, y también se cree que algunos salmos, como el Salmo 29, el 68 y el 104, pueden ser también muy antiguos, ¿verdad? El 29, que se le atribuye al Salmo de David, puede ser que sea muy antiguo, como el 68 y el 104. Así que al hablar de la poesía más antigua de Israel, parece obligado dedicar unas líneas a su primer gran poeta conocido. Y por la tradición bíblica que nosotros tenemos, el rey David es el poeta por excelencia, ¿verdad? Al que se le atribuye, según la tradición bíblica, grandes cualidades poéticas y musicales. Esta tradición bíblica que aparece en el primer libro de Samuel describe al rey David, o a David en este caso, ¿no es cierto?, como un músico consumado, ¿verdad? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, vemos que el versículo 15 dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que estén delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente con sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Versículo 23.
Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl sentía alivio. Bueno, vemos esta tradición bíblica, ¿verdad? Nos presenta a David como un hombre muy sensible, ¿no? Los poetas y los músicos tienen una sensibilidad muy diferente a los que no sabemos tocar nada, ni sabemos escribir ninguna poesía. Ellos tienen una sensibilidad, por eso es que nos cautivan a todos con las letras de sus canciones, ¿no? Tiene una sensibilidad que uno lee la letra y uno dice, che, pero yo pude haber escrito esto. No, la verdad es que no podíamos, porque ni sabemos lo que eso significa. Pero entonces vemos a David que la tradición bíblica lo ha colocado como uno de los grandes exponentes de la literatura poética y que tenía vastos conocimientos musicales, porque tocar el arpa, ojo con eso, ¿eh? Yo tengo una prima que toca el arpa impresionante. Yo jamás, de los jamases, voy a poder tocar esa arpa, jamás. No lo entiendo, o sea, sinceramente, para mí es re increíble cuando alguien toca un arpa, re increíble. Bueno, entonces la literatura poética va a descansar en la persona de David y también consecuentemente en la persona de Salomón. Bueno, sin embargo, resulta difícil indicar qué composiciones son de David, ¿verdad? No sabemos. En el caso de los salmos, como ya vimos en la clase anterior, consta que muchos de ellos no son de su autoría, ¿no es cierto? Aunque a veces uno dice, no, el salmo de David, no, realmente no son de él. Y aún los que se dice que son de él, pues tampoco sabemos si son de él. O se le atribuyen a él, o se compusieron en honor a David, pero tampoco lo sabemos, ¿no? No obstante, existe un gran acuerdo en atribuir a David, y esto entre los eruditos hay mucho acuerdo, porque históricamente o por las tradiciones bíblicas que tenemos de David, pudo haber sido posible que él haya escrito las dos elegías que se encuentran en el segundo libro de Samuel. La primera cuando muere Saúl y Jonatán. Las endechas que hizo David por ellos dos son maravillosas. Han caído los valientes, ¿no? ¿Cómo han caído los valientes? Empieza la elegía. ¿Cómo han caído los valientes? Esta es una expresión, decir, bueno, caer, ¿se cayó de algún lado? No, está hablando de que murieron. Es poesía. ¿Cómo han caído los valientes? Y la segunda elegía, la primera es, ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Así inicia la elegía o este poema que seguramente escribió David y que estaba en el libro de Yacer, ¿no? Que tampoco sabemos qué fue de ese libro, pero seguramente David, amando profundamente a Jonatán y también a Saúl, termina escribiéndoles esta hermosa elegía. Y puede ser muy antigua, ¿no es cierto? Y la segunda es cuando la dedica a su general, Abner, en el capítulo 3, versículo 33, dice, y endechando el rey al mismo Abner o Abner, decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Esa fue la elegía o la endecha o el canto fúnebre o la poesía triste que compone David a su general Abner. La introducción a la primera de ellas, que es la elegía que le da Saúl a Jonatán, dice que está tomado del libro del Justo o el libro de Yacer. Este libro también es citado, fíjense, curiosamente, del libro donde aparece el texto de Josué, donde dice que el sol se detuvo. En estos dos libros aparecen estas dos expresiones.
Esto nos llevaría a plantear el problema de las dos colecciones más antiguas de poemas: el libro del justo y el libro de las guerras de Yahvé. Libros que se han perdido, pero que evidentemente al tener estos dos poemas famosísimos, ¿no? Tanto el pasaje de que el sol se detuvo como la elegía de David, pues nos hace pensar que el libro del justo era un poemario, ¿no? Donde se albergaban las poesías más hermosas y más profundas que Israel podía haber tenido. Y lo mismo sucedía en el libro de las guerras de Jehová, que aparece mencionado en el libro de Números, capítulo 21, versículo 14, ¿no? Donde dice: por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová, y empieza la poesía ahí, ¿no? Bueno, es muy probable, hermanos, que estos libros hayan contenido los cantos de victoria, las elegías o endechas y composiciones referentes al culto y a la religión. Así que bueno, en esta clase, ¿no? Hemos visto un poco cómo estas composiciones que están incrustadas en el texto sagrado, pues nos ayudan a saber que el texto bíblico está más repleto de poesía, de poemas, de estas expresiones literarias que, insisto, son conducto para expresar nuestras más profundas emociones, sentimientos, sensaciones, dolor, quebranto, amor, etcétera, como lo vamos a ver en la siguiente clase con el libro del Cantar de los Cantares, ¿no? Pues la verdad que lo hace maravillosamente divino y misterioso, ¿no? Bueno, así que para terminar la clase, les aconsejo que lean los versos finales del canto de Débora, que aparecen en el libro de Jueces, del 24 al 30, en donde se contraponen dos escenas maravillosas, ¿verdad? Que es exquisito. O sea, la verdad que como lo plantea el autor, ustedes van a ver dos escenas que el autor lo maneja de manera maravillosa. Primero, el asesinato de Císara. Del asesinato de Císara se da un salto al palacio del capitán cananeo, donde su madre lo espera angustiada, ¿no? Evidentemente esto trata de revelar una verdad mucho más profunda, ¿no? En este poema. Pero bueno, léanlo ustedes, léanlo. 24 al 30, y ustedes se van a dar cuenta, cómo de manera poética se arman los escenarios, los personajes, cómo aparece la madre, ¿no? Como un símbolo. Imagínense una madre, o sea, la madre, ¿qué significa? ¿No es cierto? ¿Por qué una madre? ¿Y por qué la madre está angustiada? La madre siente que su hijo lo han matado, que en este caso es Císara o Císara. Entonces, eso denota cómo la victoria de Yahvé por parte de Débora y de Barak es tan profunda, ¿no? Es tan grande que causa un profundo dolor a la mamá de Císara. Y eso hace notar o hace más vívida la experiencia de la victoria y de la derrota que tiene Císara, ¿no? Entonces, es linda la poesía que aparece en el canto, así que se los recomiendo. Y otro poema maravilloso es el Salmo 29, ¿verdad? El Salmo 29 es un salmo que nos permite imaginarnos un día de tormenta, ¿verdad? Con los truenos repitiéndose en oleadas, el viento azotando los árboles, los rayos cruzando el cielo. Y entonces, si usted lee el Salmo 29, usted sabrá que para un israelita, el trueno, el relámpago, es la voz del Señor.
es la voz del Señor. Entonces se va a dar cuenta cómo el autor lo hace de una manera tan poética, tan profunda, tan impactante, ¿no es cierto? Que para simbolizar o para enaltecer la voz de Jehová, utiliza estas metáforas de la naturaleza como el viento, la tormenta, el trueno, las grandes marejadas del mar, el rayo cayendo con poder, con autoridad, y entonces nosotros sabremos lo que eso significa. Hace no mucho estábamos aquí con Bere y demás, y cayó un rayo tan cerquita aquí de casa que nos hizo brincar, nos espantó, fue terrible. ¿Quién no ha escuchado un rayo de esa naturaleza? ¿Verdad? Bueno, esa sensación, ese sobresalto, ese poder, ese ruido tan poderoso, bueno, si leemos el Salmo 29, vamos a entender cómo el poeta pues trata de explicarnos con todas estas expresiones lo que significa la voz del Señor. Bueno, así que bueno, cuando ustedes vean una tormenta, el viento intempestuoso azotando, bueno, lean el Salmo 29 y el Salmo les va a cambiar el sentido, o sea, van a leerlo de otra manera, van a mirarlo de otra manera, van a sentirlo de otra manera. Eso es lo que hace la poesía. Entonces, el lector de la Biblia, queridos alumnos, o los estudiantes de la Biblia como somos nosotros, no debemos descarnar el texto bíblico de sus más profundas emociones, sentimientos, anhelos, estos sentidos, ¿no es cierto?, que evocan, que provocan en nosotros la mayor cantidad de asombro, ¿no? De deleite, de suspenso, de amor, de un montón de cosas. Que eso, bueno, uno de los textos poéticos por excelencia, que lo vamos a ver en la siguiente clase, tiene que ver con el libro del Cantar de los Cantares, ¿no? Este es un libro poético por excelencia que ya lo vamos a ver, nos ayudará a entender eh, cómo se transmiten estas emociones, cómo se viven estas emociones, cómo se vibran estas emociones, cómo se entrelazan varios dramas, varias situaciones entre el amado, la amada, la sirvienta, los sirvientes, el morocho o moreno que aparece en el texto, esta lucha. Muchos han visto el libro del Cantar de los Cantares como la lucha de un hombre, que en este caso el rey es Salomón, que desea poseer por la fuerza, por el poder de su corona, a una chica hermosísima, maravillosa, la Sulamita, ¿no es cierto? Pero la Sulamita no ama al rey. La Sulamita su corazón no está prendada del rey, no siente emociones por el rey, sino por otra persona, ¿no? Por un hombre tostado por el sol, un hombre bronceado por el sol, que es al parecer un campesino, alguien que no tiene el poder, ni la riqueza, ni la fama del rey. Y es un drama maravilloso, es un drama que despierta pasión, que despierta emociones, erótico hasta más no poder, sexual a más no poder, ¿no es cierto? Así que bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase, el Cantar de los Cantares, y también estaremos viendo un último libro que es el libro de Ruth, ¿no? Y con eso cerraríamos esta semana nuestro temario para dar paso a las exposiciones que ustedes vamos a estar presentando en clase. Muy bien, hermanos, pues ¿alguna pregunta, alguna duda de esto? ¿Podemos comentarlo? No olviden la importancia que debemos tener de no siempre mirar el texto bíblico de una misma forma, en un mismo lente y de un mismo formato.
el carácter poético está muy arraigado, ¿no? Estas canciones, estos poemas, estas súplicas, estas oraciones deben leerse con la emotividad que representa sus palabras. Debe leerse con la pasión con la que representa sus súplicas. Debe leerse con el lamento con el que se entonan las elegías o las endechas. En fin, creo que esta parte de la literatura poética o sapiencial despierta en nosotros este sentimiento de mirar el texto sagrado no como algo frío ni distante, sino como algo vivo, dinámico, como algo que puede mover emociones y sensaciones. ¿Ok? Bueno, hermanos, muchas gracias por su atención. Si no hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues nos estaremos viendo Dios mediante la próxima semana. Bueno, aprovecho también para darles una notificación, tanto para los que están en clase presencial como para los que estarán viendo la clase grabada. Queremos invitarles a todos ustedes como alumnos del seminario a nuestro culto de graduación de la primera generación de alumnos que vamos a tener, ¿no? Sus compañeros de tercer año, gracias a Dios, ya se gradúan. Y el culto de graduación será el sábado, sábado 17 de febrero a las 9 de la mañana en el Salón de Congresos de los Helechos, aquí en Misiones. Están todos invitados, tanto nuestros alumnos extranjeros como nuestros alumnos nacionales de segundo y de primer año, están invitados para asistir al culto de graduación de sus compañeros y bueno, motivarse para que ustedes dentro de un año también se estarían graduando, Dios mediante, ¿verdad? Y sería maravilloso tener este momento. Así es que bueno, anótenlo ya para que hagan todos los preparativos, para que puedan estar ese día, sábado 17 de febrero 2024, 9 de la mañana, Salón de Congresos en Los Helechos Misiones. ¿Okay? Bueno, gente linda, deseo que Dios les bendiga, les mando un gran abrazo, cuídense mucho, bendecida noche. Mañana sí